Hola, ¿qué tal todos? Espero se encuentren muy bien. Esta es la clase de la segunda parte de la organización del sistema motor. Bueno, vamos a iniciar la clase con un breve repaso de lo que vimos en la anterior. Recordemos que el sistema motor va a estar integrado por distintos centros, unos centros de control inferior, como son los que están a nivel de la médula espinal y el tronco del encéfalo, centros de control superior, como es la corteza cerebral, y esta corteza cerebral va a estar regulada por otros centros, que son los ganglios basales y el cerebelo. Bueno, recordemos que a través de las aferencias sensitivas, de los receptores que se encuentran en la piel, los propioceptores, eh, corpúsculos de Meissner, Ruffini, todos ellos, van a enviar las aferencias sensitivas de lo que está sucediendo en el medio externo hacia la integración que se va a encontrar en la médula espinal. Toda esta información se va a integrar en las neuronas del circuito local y van a hacer una sinapsis con las motoneuronas inferiores. Estas motoneuronas inferiores van a tener una sinapsis directa con los músculos esqueléticos, quienes van a ser los efectores del movimiento. Recordemos que este circuito de la médula espinal, digamos que es un circuito como primitivo y se encarga principalmente de movimientos de tipo reflejo. Y vamos a tener la corteza cerebral, que sí se va a encargar de un tipo de movimiento que es voluntario, ¿ok? Este tipo de movimientos es un movimiento que es planeado. Aquí vamos a tener principalmente la que está más involucrada es la corteza motora primaria que se consigue a nivel de la circunvolución precentral, ¿ok? Esta, esta corteza es principalmente ejecutora del movimiento. La planeación viene dada principalmente es por la corteza prefrontal, ¿ok? Entonces, bueno, cuando nosotros queremos realizar algún tipo de movimiento, nosotros pensamos en él y lo realizamos. Y esa información va a viajar a través de la vía piramidal, principalmente, y va a hacer efecto a nivel de las motoneuronas inferiores, las cuales posteriormente van a tener una sinapsis a nivel de músculo esquelético, quien es el que va a realizar el efecto definitivo. Vamos a tener también algunos centros en el tronco del encéfalo que van a encargarse de realizar movimientos básicos y del control postural, como lo vamos a ver más adelante. Como les comenté, hay algunos centros o núcleos de sustancia gris que se encuentran a nivel intraparenquimatoso, que son los ganglios basales. Los ganglios basales van a tener una participación importantísima en lo que es la iniciación correcta del movimiento. Y el cerebelo, que es un centro integrador de toda la información sensitiva, tanto propioceptiva como vestibular. Además va a recibir también aferencias de la corteza cerebral y él va a integrar toda esta información para determinar cuál es el error que que puede estar en el movimiento que se quiere ejecutar y realizar las correcciones pertinentes. ¿Ok? Bueno, recordemos que habían tres tipos de reflejos básicos cuya integración se producía a nivel de la médula espinal. Aquí tenemos el reflejo miotático, que se producía cuando había un estímulo de elongación del músculo. ¿Ok? Recordemos, en este caso, el reflejo patelar se hacía una estimulación a nivel del tendón rotuliano, eso producía un estiramiento del músculo bíceps femoral y esa información es captada a través del uso muscular. Esta información viajaba a través de neuronas aferentes tipo 1A y 2, se integraba a nivel de la médula espinal. Recordemos siempre que la información sensitiva ingresa a través de la raíz posterior. Eh, Veíamos que hacía una sinapsis con algunas interneuronas que eran inhibitorias y también hacía una sinapsis excitatoria con el músculo que es agonista de movimiento, en este caso el bíceps femoral. Eh, y al tener esta interacción con una interneurona que es inhibitoria, íbamos a producir una relajación del músculo antagonista a ese movimiento. ¿Ok? Entonces, en definitiva, el tipo de movimiento que se iba a producir cuando se estimulaba a través de una percusión el tendón rotuliano iba a ser una extensión de la pierna sobre el muslo. También teníamos el reflejo miotático inverso. En este caso,
el estímulo no es un estiramiento del músculo, sino es un acortamiento del mismo. La información era, era recibida o era censada a través del receptor que es el órgano tendinoso de Golgi, y la información viaja a través de las neuronas aferentes, en este caso de tipo 1B. Recuerden que esto se producía como un reflejo, digamos, protector del músculo cuando se producía una contracción muy fuerte, para evitar, digamos, algún tipo de desgarro. Entonces, este tipo de información viajaba a través de las neuronas aferentes 1B, se integra a nivel de la médula espinal, igualmente viaja a través de la raíz dorsal, y en este caso, en vez de estimular o excitar el músculo agonista al movimiento, inhibía al músculo que producía, o el que es el agonista del movimiento, y producía una excitación del músculo antagonista a ese movimiento, ¿ok? Entonces recordemos que si, por ejemplo, nosotros estamos cargando una carga muy pesada con los brazos y hacíamos una flexión del bíceps, eso se iba a censar a través del órgano tendinoso de Golgi y se va a producir una relajación del músculo bíceps, en este caso braquial, y una extensión eh, por una excitación o contracción del músculo del tríceps. ¿De acuerdo? El otro reflejo que vimos era el reflejo frente al dolor, el reflejo de retirada. En este caso, el receptor es un nociceptor que viajaba a través de fibras A delta o tipo C. Igualmente se integra a través de la vía de la raíz dorsal. Recordemos que esto, al ser una vía espinotalámica, había este, bueno, es importante saberlo, ya esto a nivel de integración en la corteza, la espinotalámica lateral, que es la que percibe todas las sensaciones de dolor y calor, cruza en el mismo nivel donde se integra en la médula espinal, ¿ok? Y bueno, fíjense que en este caso él envía aferencias tanto a los músculos del miembro ipsilateral como del miembro contralateral. Entonces, ¿cuál iba a ser el efecto definitivo? Bueno, si nosotros tenemos un estímulo doloroso aquí en el pie, una tachuela o, como les decía, un erizo en la playa, por ejemplo, eso iba a producir un retiro, ¿ok?, de ese miembro. Entonces se producía una flexión del miembro ipsilateral con activación de los músculos flexores y una inhibición de los músculos extensores. Y para mantener el equilibrio, entonces se producía un efecto contrario u opuesto en el miembro contralateral. Se producía entonces una extensión de los músculos o una contracción de los músculos extensores y una inhibición o relajación de los músculos flexores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, recuerden el cuadro resumen, donde tenemos el tipo de receptor, uso muscular, el reflejo miotático, el estímulo es un estiramiento del músculo y la respuesta es una contracción del músculo agonista. Importante, eso no está en el cuadro, pero recuerden que estamos hablando aquí del músculo agonista. Y por otro lado teníamos el reflejo del órgano tendinoso de Golgi, que es el reflejo miotático inverso. El estímulo es el estiramiento del tendón por contracción del músculo y la respuesta es una relajación del músculo agonista, ¿ok? Con contracción del músculo antagonista. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los centros que están encargados del control postural. Nosotros vamos a ver que la médula, el tronco encefálico, va a estar íntimamente relacionado con el control postural. Vamos a tener dos vías que realmente hay dos sistemas más bien muy importantes, que son el sistema lateral y el sistema medial, que los vamos a desglosar un poco más adelante. Pero a nivel, digamos, iniciando cefálico y descendiendo, vamos a conseguir que los centros que están encargados del control postural, tenemos al colículo espinal, que se encarga principalmente de los movimientos de la cabeza, ¿ok? De los ojos y de la cabeza. Entonces, esta vía nace en el colículo superior, viaja de cursa contralateral y desciende a través del tallo cefálico hasta llegar a la médula espinal a nivel cervical, ¿ok? Y fíjense que él envía aferencias de manera ipsilateral y contralateral. Y también vamos a tener el tracto del rubro espinal. El rubro espinal nace en el núcleo rojo y él se va a encargar principalmente de los movimientos de los miembros superiores. Él también decusa hacia el lado contralateral y en este caso solamente va a producir sinapsis a nivel del lado contralateral, ¿ok? Si tenemos en cuenta que nació, digamos, en este caso, núcleo rojo del lado derecho
hace sinapsis a nivel de la médula espinal cervical del lado derecho. Recuerden que la médula espinal tiene dos ensanchamientos y como estamos hablando de los miembros superiores, van a hacer sinapsis a nivel del ensanchamiento superior. También tenemos el tracto reticuloespinal y el tracto vestibuloespinal. Bueno, el vestibuloespinal ya lo vimos en la clase de vestibular. Se encarga también de mantener el tono y la postura. Y teníamos, recuerden, dos tractos vestibuloespinales, el lateral y el medial. Y bueno, recuerden que el lateral tenía sinapsis a nivel ipsilateral y contralateral, ¿ok? Y el reticulo espinal va a nacer de la formación reticular, tanto pontina como vulvar, y va a ejercer también efectos facilitadores del tono muscular, principalmente también a nivel de la médula espinal cervical. Entonces, fíjense este esquema, que está bien interesante. Aquí hay dos tipos de formación, sí, de formaciones reticulares que van a encargarse del tono, o sea, van a producir o inhibición o facilitación del tono. Entonces, aquí está pintada una en rojo y otra está en azul. Aquí estamos haciendo el ejemplo de la formación reticular que es inhibidora del tono muscular. Entonces, aquí tenemos a Homero Simpson bailando. Cuando nosotros queremos hacer algún movimiento, nosotros, como les dije, nosotros pensamos en que queremos hacer algo y lo llevamos a cabo. Pero si nosotros queremos movernos, tenemos que disminuir el tono muscular, porque si el tono muscular está aumentado, nosotros estamos rígidos, ¿ok? Si nosotros deseamos hacer movimiento, tenemos que disminuir el tono para que podamos hacer un movimiento, ya sea caminar, correr, bailar, ¿de acuerdo? Entonces, esa información va a nacer de la corteza cerebral. Entonces, fíjense que aquí, de la corteza motora primaria, va a salir una eferencia que va a estimular, ¿cuál zona? Bueno, la zona de la formación reticular inhibidora del tono. ¿Ok? Fíjense que aquí tiene hay una sinapsis con un neurotransmisor que es excitador. Entonces, al estimular la formación reticular inhibidora del tono, fíjense que ella va a tener un contacto directo con las motoneuronas gamma, ¿ok? Entonces, ya lo vamos a ver en la clase del tono como tal, cómo a través de la estimulación o inhibición de las motoneuronas gamma, nosotros podemos facilitar o aumentar el tono muscular, ¿ok? Pero bueno, llévense que esto es a través de sinapsis directa con las motoneuronas gamma, ¿ok? Tenemos otros centros, ya les había comentado, los ganglios de la base van a también tener un efecto, pero los ganglios basales no se encargan de idear un movimiento como la corteza cerebral. Más bien ellos se van a encargar de que el tono se mantenga también adecuado, ¿sí? Entonces, al contrario de la corteza cerebral, vamos a ver que los ganglios basales van a emitir eferencias que son inhibidoras de la formación reticular inhibidora del tono, ¿ok? Entonces, si disminuimos la descarga de estas neuronas que están en la formación reticular, porque está aumentando la descarga de los ganglios basales, se va a favorecer entonces que el tono muscular esté más presente. Y además tiene otra vía, fíjense que aquí tenemos la formación reticular facilitadora del tono, que es la que está en rojo, va a producir una liberación de neurotransmisores excitadores sobre esa formación reticular facilitadora. Entonces, además de inhibir a la que inhibe, estimula a la que facilita el tono muscular, ¿ok? Y bueno, el cerebelo también va a tener un efecto similar a los ganglios basales sobre el tono muscular, que va a ser estimulación de la formación reticular facilitadora del tono, ¿ok? Y fíjense que esta formación reticular también tiene efectos sobre las motoneuronas GABA. Este, bueno, entonces, llévense también que la formación reticular facilitadora del tono, que es esta, la más grande, tiene una extensión que va desde incluso parte del mesencéfalo, pasa por todo el puente y llega a una parte hasta la médula. Pero, bueno, la mayor cantidad de neuronas de la formación reticular facilitadora del tono se encuentran en el puente. Entonces, la formación reticular pontina es facilitadora del tono, mientras que la formación reticular medular, fíjense que es más pequeña y su porción tiene mayor cantidad de neuronas en la médula espinal, la medular, es inhibidora del tono. ¿Ok? Entonces, cuando Mero está así o nosotros estamos parados,
que el tono está aumentado, hay una activación de la formación reticular facilitadora del tono, la roja. Y cuando queremos realizar algún movimiento, se activa entonces la formación reticular inhibidora del tono para que se puedan realizar los movimientos correspondientes. Bueno, esto ya lo habíamos visto, un ejemplo similar que era los tipos de retroalimentación por prealimentación, principalmente. Bueno, este es un ejemplo en el que una persona tiene que jalar una polea y posterior a que hay una alarma, la cual tiene un sonido, cuando se activa la alarma, él debe jalar la polea, ¿ok? Entonces, inclusive antes de que se vaya a hacer la flexión de los bíceps para poder jalar la polea, fíjense que ya hay un aumento del tono muscular de los músculos gastrocnemios que, digamos, uno podría pensar no tiene nada que ver con este tipo de movimiento que se va a realizar, pero recuerden que tenemos que tratar de mantener un tono y un eje de la gravedad eh, que se proyecte sobre el polígono que les había comentado la otra vez, pues para mantener la estabilidad y el equilibrio. Entonces, inclusive antes de realizar algún movimiento, ya hay algunos otros músculos que se están activando para mantener el tono y la postura. Ok, entonces, bueno, dentro de los sistemas de control supramedular a nivel del tallo, como les dije, vamos a tener que el tallo cerebral participa principalmente en el control y ajuste del tono muscular, la regulación de la postura y el mantenimiento del equilibrio. En el tallo cerebral también se encuentran núcleos motores que desarrollan programas motores estereotipados conocidos como generadores centrales de patrones o secuencias motoras, como los respiratorios, los de la masticación o los de la marcha. Es decir, hay centros que son regulados a nivel de el tallo cerebral de movimientos que son involuntarios y que, bueno, son fundamentales para la vida, como es el caso de la respiración, ¿ok? Entonces ellos se regulan a través de patrones. Vamos a ver que cuando nosotros seccionamos o hay una lesión de la médula espinal, ¿ok? Vamos a tener un tipo de animal, ¿ok? Que podría denominarse animal espinal, que conserva las respuestas reflejas, pero va a perder la capacidad de realizar movimientos voluntarios y de mantener la postura, porque hay una sección de todas esas vías ascendentes, de todas esas vías descendentes que vienen desde la corteza cerebral, o del tronco encefálico hacia las neuronas de la médula espinal, que regulan el tono muscular y que permiten realizar los movimientos. Sin embargo, como no hay una sección o una lesión de las neuronas que se encuentran en el circuito local, que son las encargadas de realizar la respuesta refleja, el animal puede conservar sus reflejos sin ningún tipo de alteración. Entonces, la conclusión, las respuestas reflejas se integran en la médula espinal y el resto de actividad motora requiere de centros de control ubicados por encima de la médula, ya sea en el tallo o la corteza. Entonces, como les estaba comentando, tenemos dos tipos de sistemas a nivel supramedular para el control de los movimientos, ¿ok? Teníamos el sistema medial o ventromedial y el sistema lateral o dorsolateral. Dentro del sistema medial vamos a conseguir varios sistemas. Tenemos el tecto espinal, el retículo espinal y el vestíbulo espinal, ¿ok? Descienden por la columna ventral, ipsilateral a la médula espinal, terminan principalmente en motoneuronas e interneuronas ubicadas en la parte ventromedial de la zona intermedia, ¿ok? Como lo pueden ver aquí. Las motoneuronas ventromediales inervan los músculos axiales y proximales, ¿ok? Entonces recuerden que aquí tenemos una distribución somatotópica, que todas las neuronas que se encuentran más mediales inervan los músculos del eje, los músculos axiales, ¿de acuerdo? Y ya los que sean más laterales, entonces van a encargarse de inervar principalmente los músculos más distales de las extremidades, tanto superiores como inferiores. En general, el sistema medial está implicado en el control de la postura, el equilibrio de la marcha y los movimientos asociados. Como le dije, tenemos tres componentes principales, tractos vestibuloespinales, tanto lateral y medial, que ya los vimos en la clase de vestibular. Tenemos el tracto tectoespinal, que es el que se origina del colículo superior, y los tractos reticuloespinales, que se originan entonces de la formación reticular, tanto pontina como del bulbo raquídeo. El tectoespinal, vestíbulo espinal, tenemos que transporta información desde el laberinto vestibular para los reflejos del equilibrio. El tectoespinal
termina en la médula espinal cervical, como lo vimos en el esquema anterior, y participa en el control y coordinación de los movimientos de los ojos y de la cabeza. Y los retículos espinales, entonces teníamos el pontino, que es facilitador de el tono, y la bulbar, que es inhibidora del tono. Tenemos también un sistema lateral, en este caso está integrado principalmente por el tracto rubroespinal lateral, desciende por los cuadrantes laterales de la médula espinal, hace sinapsis con las motoneuronas laterales. Las motoneuronas laterales inervan los músculos distales, como les dije, principalmente de los miembros superiores, y está implicado en el control de los movimientos, manipulación, ejecutado por las extremidades distales. Entonces, bueno, básicamente, como un resumen, tenemos las vías mediales, retículo espinal, tecto espinal, ¿ok? Tecto espinal, retículo espinal, vestíbulo espinal, y todas terminan en el área ventromedial de la sustancia gris y controlan los músculos axiales y proximales, mientras que la lateral, que solamente está constituida por la rubra espinal, termina en el área dorsolateral de la sustancia gris espinal y controla los músculos distales, ¿ok? Ahora, los controles supramedulares a nivel de la corteza, ¿ok? Fíjense que ya hemos ido desde inferior y hemos ido progresando en niveles de jerarquía. Pasamos desde la médula espinal, fuimos después por el tronco encefálico y ya nos encontramos en la corteza cerebral. Entonces, como les estaba comentando, la ideación o la planeación de los movimientos por la corteza cerebral se origina principalmente en el córtex prefrontal, ¿ok? El córtex prefrontal es esa área del cerebro, de la corteza cerebral, que nos permite hacer una planeación en nuestra vida, no solamente para movimientos, digamos, del presente, sino también nuestra planeación en el futuro. Entonces, bueno, la información que se origina aquí en la corteza prefrontal va a ser transmitida a la corteza premotora, donde ya aquí tenemos una integración de cuáles son más o menos los grupos musculares que tienen que moverse o tienen que activarse para generar un movimiento. ¿Ok? Una vez que nosotros ya ideamos ese plan motor, ya la corteza premotora tiene conocimiento de cuáles son los músculos que tienen que activarse. Ella envía entonces la información a la corteza motora primaria, que es simplemente una corteza meramente ejecutiva, ¿ok? A ella le llega la planeación motora a través de la corteza prefrontal y la corteza premotora, que le dicen, activa este músculo y este músculo porque queremos realizar este movimiento, ¿ok? Y la corteza motora primaria lo único que se encarga es de ejecutar. Digamos que ella no piensa. Entonces, bueno, la organización de los movimientos más complejos se lleva a cabo a través de estructuras situadas en los niveles medio y superior del encéfalo. Estas estructuras son los ganglios basales, el cerebelo y la corteza cerebral. La corteza cerebral interviene en el control de los actos motores, desde la planificación de los mismos en las áreas de asociación, como es la corteza prefrontal, la elaboración del programa motor, hasta la ejecución del programa, culminando con éxito el acto motor. Ya sería entonces la ejecutora, la corteza motora primaria. Ok, entonces vamos a ver que los sistemas de control a nivel de la corteza van a ejercer sus efectos de dos maneras: directamente sobre las motoneuronas o a través de interneuronas, e indirectamente a través de una acción sobre los sistemas reticuloespinal, vestibuloespinal y grupoespinal, como nosotros lo vimos en la imagen de Homero Simpson. ¿Ok? Vamos a tener la vía súper conocida, que es la corticoespinal lateral, ¿ok? Que tiene la mayor cantidad de motoneuronas, cerca de un 80-90%, y que es esa vía está constituida solamente por dos neuronas, la que nace a nivel de la corteza y la motoneurona inferior, ¿ok? Entonces, esas motoneuronas, superior e inferior, constituirían lo que es la vía directa, ¿sí? Mientras que la vía indirecta era esa neurona que se originaba desde la corteza motora y hacía efectos o tenía sinapsis a nivel de la formación reticular inhibidora del tono, ¿ok? O sea, no es una vía directa como la anterior, donde era una neurona, motoneurona superior, haciendo sinapsis con otra neurona, motoneurona inferior, para ejecutar un movimiento, sino que se involucraban otros tipos de vías, ¿ok? Ajá, entonces las conexiones directas desde la corteza hasta la motoneurona le confiere a los primates superiores la habilidad particular de controlar músculos independientemente unos de otros, lo que se denomina movimientos fraccionados, ¿ok? Es decir, nosotros tenemos capacidades para hacer cosas maravillosas realmente con nuestras extremidades, nuestras manos principalmente,
ya que nuestro sistema motor permite que podamos hacer movimientos fraccionados, ¿ok? Imagínense cómo deben ser las redes neuronales de un baterista que tiene que controlar de manera independiente ambos brazos y ambos pies, ¿ok? Eso no lo pueden hacer otros tipos de animales. Entonces tenemos que la corteza envía información a las motoneuronas a través de dos vías. A través del tracto córtico-espinal, que controla las motoneuronas de la médula espinal, y el tracto córtico vulvar. ¿Ok? Eh, los nombres son muy, muy explícitos y nos dan prácticamente siempre la respuesta de dónde se origina esa primera neurona y en dónde hace sinapsis, ¿ok? Entonces, estas se originan de la corteza cerebral y hacen sinapsis a nivel de la médula espinal. Estos se originan a nivel de la corteza cerebral, pero hace sinapsis a nivel del tronco encefálico. Y vamos a ver que controla principalmente entonces los nervios craneales. Recuerden que tenemos nervios sensitivos, motores y mixtos. En este caso, hablamos de los núcleos de nervios craneales motores. ¿Cómo está constituido el tracto corticoespinal? Bueno, vamos a ver que se originan de la capa 5 de la corteza cerebral y las eferencias vienen de tres cortezas, ¿ok? Vamos a tener un 40% de las fibras que constituyen el tracto corticoespinal corresponden a la corteza motora primaria, un 30% corresponden a la premotora primaria, ¿ok? O sea, 40% de la que es meramente ejecutora, 30% de la que sí tiene un poquitico más este, planea un poquito más cuál va a ser el acto motor. Y fíjense que inclusive, a pesar de que es una vía motora, tiene un cierto porcentaje de neuronas que provienen de la corteza somatosensorial, ¿ok? Este, entonces vamos a ver que las que sí son motoras, meramente, la motora primaria y la premotora primaria, estas van a proyectar, o estas proyecciones van a terminar en el asta ventral y en la zona intermedia de la médula espinal, controlando la actividad de las motoneuronas. Mientras que las de la corteza somatosensorial proyectan y terminan en el asta dorsal y controlan la transmisión de la información sensitiva. O sea, no tienen un efecto directamente motor, hacen más bien o tienen una regulación a nivel sensitiva, pero es interesante ver que parte de los haces del tracto corticoespinal tienen neuronas o tienen neuronas de la corteza somatosensorial. Entonces, bueno, nosotros ya conocemos la corteza, la vía piramidal. Recuerden que se origina de las áreas 4 y 6 de Brodmann, más la S1. Este, capa 5, ¿ok? Descienden a través de la cápsula interna. La cápsula interna, recuerden que se encuentra entre el tálamo y los ganglios de la base. Ella va a viajar ipsilateralmente, pero cuando llegamos hacia las columnas vulvares, va a haber una decusación de cerca de un 80 hasta un 90%, dependiendo de la bibliografía, de estas fibras, cruzan la línea media y descienden contralateralmente, ¿ok? Mientras que es la otro porcentaje de la vía que no decusa hacia el lado contralateral, desciende de manera anterior y constituye lo que es el tracto córtico-espinal anterior, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante, infinitamente importante, porque a nivel clínico esto nos va a dar entonces una pista de dónde se consigue o dónde se está produciendo la lesión de la vía piramidal si es que nos encontramos ante un paciente con una enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, con una hemiparesia del lado izquierdo, ¿ok? Si esa lesión se produjo por debajo de perdón, si esa lesión se produjo por encima de la decusación de las pirámides, entonces tenemos que pensar que a nivel contralateral de donde vemos la hemiparesia, ¿ok? Bueno, aquí de manera esquemática, sabe que yo siempre les traigo varios modelos para que ustedes elijan el que más les guste, pero es básicamente lo mismo. Tracto corticoespinal lateral, recordemos que se origina entonces de las áreas 6, 4, o sea, premotora, motora primaria, incluso tiene una parte de la somatosensorial, viaja a través de la cápsula interna, decusan a nivel de las pirámides vulvares y ejercen su efecto a nivel de las motoneuronas inferiores, todo viajando a través de las vías laterales, mientras que las neuronas
que no van a decusar, ¿ok? Ellas permanecen y viajan a través del asta ventral y hacen sinapsis a nivel de la médula espinal sin haber decusado, ¿ok? Bueno, básicamente lo mismo. Bueno, recordemos que estas neuronas que cruzan la línea media van a inervar principalmente músculos distales, ¿ok? Este, bueno, las que van a tener mayor proporción van a ser las de las manos principalmente, ¿ok? Que es donde tenemos los movimientos más finos. Eh, entonces, bueno, el tracto corticoespinal ventral, la vía medial del tallo cerebral y la vía corticoespinal ventral controlan las motoneuronas mediales que inervan los músculos axiales y proximales involucrados en el control del tono postural y el equilibrio. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí ya tenemos, eh, bueno, digamos como un acoplamiento tanto de las vías de las vías del tronco del encéfalo, como era la tectoespinal, la reticuloespinal y la vestibuloespinal, más las vías que son, digamos, de control voluntario, ¿ok? Y en las laterales, entonces tendremos, digamos, una combinación tanto de la corticoespinal lateral como la del rubro espinal. Recordemos que entonces también, además de la vía corticoespinal, teníamos una corticovulvar. Vamos a ver dónde hacen sinapsis estas vías. Fíjense que ellas igualmente, la información se origina en la corteza cerebral, eh, áreas 4 y 6 de Brodmann, pero en este caso, en vez de seguir a través de la vía corticoespinal, ¿ok? Descender y a través de la cápsula interna y hacer la deposición a nivel de las pirámides vulvares, esta vía, que también viaja a través de la cápsula interna, va a empezar a hacer sinapsis en las motoneuronas o en las neuronas que se consiguen en los núcleos de los pares craneales motores, ¿ok? Recordemos el núcleo, el nervio craneal quinto, el trigémino, tiene una parte sensitiva y una parte motora, entonces ella va a estar inervada a través de estas fibras corticovulvares, igualmente el facial, vamos a también tener los núcleos de los, de los núcleos del hipogloso, el núcleo ambiguo, ¿ok? Todos ellos que tengan algún componente motor van a estar inervados por este tracto corticovulvar, ¿de acuerdo? Y bueno, esto lo van a ver un poco más en la clínica, ahorita en fisiopatología. Ahorita en fisiología no es tan importante que lo sepan, pero vamos a ver que hay algunos que tienen una inervación tanto ipsilateral como contralateral. Particularmente especial el caso del nervio facial, que cuando lo vean en la clínica, como les dije, van a darse cuenta que las lesiones centrales, o sea, que sean antes del origen del nervio facial como tal, van a producir un tipo de parálisis facial distinta a la parálisis facial producida por lesiones del nervio a nivel periférico, ¿ok? Y eso viene dado porque tiene una inervación contralateral, ¿ok? O sea, esta misma fibra que viaja, digamos, de la corteza derecha, va a inervar tanto los núcleos faciales del lado derecho como del lado izquierdo. Pero como le digo, no se enreden ahorita con eso porque no es del nivel, ¿ok? Y bueno, digamos aquí para ya terminar, un poco como resumen, teníamos el sistema piramidal, que es voluntario, tracto corticoespinal lateral, tracto corticoespinal ventral. Y el sistema extrapiramidal, que va a ser el denominado involuntario, está constituido por el rubro espinal, retículo espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal y olivo espinal. ¿Ok? Y bueno, ya aquí abarcamos todos estos componentes. Este, no hemos llegado muy a fondo de todo lo que la capacidad que tiene la corteza motora y cómo se genera realmente ese plan motor. Lo van a desarrollar más adelante el doctor José Sanguino. Igualmente la de los ganglios basales y el cerebelo, ¿ok? Pero ya por lo menos logramos desarrollar toda esta parte del circuito. Entonces, bueno, para mí es un placer, como siempre, poder impartirle estas clases y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.